la sacerdotal, son como las más fuertes, ¿verdad? No Esto me hay que acuerdo. entenderlo, hermanos, que algunos autores ya creen que eso ya no es así, ¿verdad? Pero en la mayoría de estudios, en la mayoría de libros, se encuentra todavía eso, ¿verdad? Eh, las escuelas cronistas y las deuteronomistas son grandes bloques de literatura, hermanos, que se unen por una línea teológica. La deuteronomista, que es que miren, hay que ubicar, digamos, todos los libros del Antiguo Testamento se ubican en estos grandes bloques. Entonces, digamos que en la deuteronomista vamos a distinguir el Deuteronomio, aunque algunos lo ubican en el Pentateuco, ¿verdad? Pero la escuela o la línea deuteronómica serían Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Esos libros son los que forman la escuela o la historia deuteronomista. Deuteronomista. Historias, así se le llama, la historia deuteronomista y la historia cronista. En esas historias, hay escuelas como la ya vista, la eloísta, me explico. O sea, son dos cosas, hermano. La historia deuteronomista, que ubica un bloque de libros, la cronista, que ubica otro bloque de libros. En estas dos historias, que son como las grandes líneas, en esas líneas, en esas historias, están las escuelas o las tradiciones, ¿ya? No es lo mismo, sino que son dos Sí, cosas. sí, ya entendí muy bien. Ok. Es decir, los bloques de literatura están, que le retoman las escuelas Exacto, yavista, sacerdotal y eloísta, ¿verdad? exacto, sí. Que En ellas los bloques, retoman los bloques de literatura, tanto la deuteronomista como la cronista, ¿verdad? ajá, en los dos grandes bloques, Ajá. dentro de los dos grandes bloques están las tradiciones, las escuelas, yavista, eloísta, ¿me explico? Ah, ya, hoy sí ya me queda Bueno, más, bueno, más claro. Gracias, pastor. bueno. A ver, hermanos, pastor, ¿hay libros definidos por cada una de estas escuelas? Sí, es lo que estaba diciendo, ¿verdad, hermanos? La deuteronomista sería, hermanos, Josué, Jueces, ¿qué más dije? Primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Esos 6 libros, a ese bloque de libros se les conoce como la escuela deuteronomista. ¿Y por qué se les conoce como deuteronomista? Porque se fundamentan en la teología del Deuteronomio, ¿verdad? Es más, si ustedes van al libro de los Reyes, allí en la reforma de Josías aparece, hermanos, encuentran el libro de la ley de Moisés, que es el Deuteronomio. La cronista, pues sería primero de Crónicas, segundo de Crónicas. ¿Qué más les dije, hermanos? Ahí tenemos que meter a Nehemías, primero, segundo de Crónicas. Algunos ven en Esther, pero parece que no, hermanos, Esther no. Pero esos 4 grandes libros, Crónicas, Esdras, Nehemías, conformarían la escuela cronista, ¿verdad? Es decir, la que se escribe después del exilio. Y que habla ya de la reconstrucción, del regreso, la escuela cronista. Y están los otros libros, ¿verdad? Ahí están Proverbios, Eclesiastés, Ruth, que no corresponden a estas escuelas. Pero hay algunos que las ubican en estos dos bloques. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos, con respecto a esto? A ver. Todas las preguntas que tengan. Si no, seguimos. Bueno, Siga, pastor. seguimos entonces, hermanos. Estábamos viendo entonces, les decía en su material, que el autor de este libro divide, hermanos, me parece por eso muy bueno este material, ¿verdad? Primero, él habla del bloque del Pentateuco. Después hablará de los profetas anteriores. Luego los profetas posteriores y el último bloque que él trata, hermanos, los escritos. Es lo mismo, ¿verdad? El Pentateuco, pues quizás es la parte más sencilla. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Una vez que ya entendemos las grandes líneas y las grandes escuelas, nos vamos a dar cuenta que en el Pentateuco aparecen, hermanos, estas escuelas, la yavista, la eloísta, en los 5 libros.
Por eso la idea de que Moisés escribe los 5 libros de un solo tajo, otra vez, eso no puede ser, hermanos, ¿verdad? Aunque esto le rasgue los vestidos a muchos hermanitos que todavía piensan, ¿verdad? Que Moisés en los años del desierto escribía de un solo los 5 libros. Esto desde la ciencia bíblica ya no es sostenible. Entonces, en los primeros 5 libros del Pentateuco, vamos a encontrar, hermanos, estas diferentes escuelas, estas diferentes tradiciones, que como ya les expliqué, al final, los redactores finales, todas las tradiciones, y las ubican en los 5 grandes libros. Pero allí ya vamos a ver la mezcla de todo esto. Nosotros, como les repito, hermanos, ya muy difícilmente vemos dónde empieza dónde está esto, pero ahí están mezclados, las escuelas están mezcladas en los diferentes libros. Si hacemos un análisis más detallista, entonces vamos a ver dónde están las fisuras, ¿verdad? ¿Dónde están ¿cómo se llama eso? Los pegues, ¿verdad, hermano? Y algunos no están muy bien hechos, pero ahí están. Entonces, el Pentateuco, hermanos, tiene una intención. La intención del Pentateuco es mostrar primero desde dónde viene el origen de Israel, porque, hermanos, tengan en cuenta una cosa. Esa es una cosa que deben tener ustedes bien claro. Los libros del Antiguo Testamento tienen una intención: explicar desde la fe hebrea el origen de la nación hebrea, la fe de la nación hebrea. Todo el Antiguo Testamento tiene una sola intención: explicar por qué Israel es la nación escogida. ¿De acuerdo? La intención del Antiguo Testamento es explicar por qué Israel es la nación escogida. Y entonces es la fe del pueblo, y por lo tanto van a explicar el origen de la fe, el origen del pueblo. Y se van a Génesis, ¿verdad? Hablando desde el principio de la creación. Y entonces los primeros 11 capítulos, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que son de corte mítico, ¿verdad? De corte mitológico. Entendiendo mitológico no como falso, sino la manera en que un pueblo explica sus orígenes. Entonces, los primeros 11 capítulos nos van a mostrar, hermanos, por ejemplo, la división de la gente, por qué existen las diferentes lenguas, por qué existen, hermanos, la dispersión de la gente en el mundo, y cómo de toda esta gente que está alrededor del mundo, de un grupo, Dios va a escoger, por ejemplo, a Abraham. Entonces, todos los primeros 11 capítulos tienen la idea de mostrar de manera mítica cuál es el origen de un montón de cosas. Por ejemplo, vamos al capítulo de Babel. Y allí se trata de explicar de dónde es que hay una cantidad de lenguas en el mundo. Pero recuerden que eso es en lenguaje mitológico. No podemos decir que eso, hermanos, es exactamente así histórico, literal, ¿verdad? Hay un propósito allí. Hay una sola nación imperialista, que es Babel, Babilonia sería, ¿verdad? Y entonces Dios confunde las redes y los descendientes, ¿verdad? De Jafet. Entonces, los primeros 11 capítulos tratan de explicar el origen de las naciones. Eso es todo, el origen de las naciones. ¿Por qué hay naciones? ¿Por qué hay lenguas? ¿Por qué hay diversidad de familias? ¿Y por qué trata de explicar eso? Porque en el capítulo 12, entonces, de todas las naciones de la tierra, Dios va a escoger a una. Y va a escoger, hermanos, a la de Abraham. Y de Abraham, entonces, hará una nación única entre todas las naciones. Fíjense, el Pentateuco tiene un solo propósito: explicar de dónde viene la nación hebrea. Eso es todo, hermanos, todo el Pentateuco, ¿verdad? Explicar. Y entonces vemos el desarrollo. Dios llama a una familia, la familia de Abraham, y de ahí vendrá Jacob, y Jacob, hermano, va a parar a Egipto. Y entonces Éxodo nos va a explicar cómo el Señor va a liberar a esa familia de Egipto, la lleva al desierto, la forma como nación, le da la ley. Ahí está el origen de la ley, ¿verdad? ¿Por qué Israel tiene ley? ¿Por qué Israel es un pueblo? Y entonces después vendrán números levíticos que tratan de explicar por qué Israel tiene sacerdocio, por qué Israel tiene culto,
por qué Israel tiene leyes. Ese es todo el objetivo del Pentateuco. Hasta que llegamos, hermanos, ¿verdad? A los profetas anteriores, es decir, a Josué, a la historia deuteronomista. Pero si tenemos claro eso, la idea del Pentateuco es explicar por qué, de dónde vienen las naciones, por qué de entre todas las naciones Dios escoge una, que es la de Abraham, por qué Dios lo lleva al desierto, de dónde viene la ley, por qué hay sacerdocio, por qué hay templo, por qué hay leyes, por qué hay culto. El Pentateuco tiene la intención de explicar por qué Israel tiene todo eso. Esa es la idea del Pentateuco, hermanos, ¿verdad? Los primeros 5 libros. Si entendemos eso, esa luz, comprendemos entonces la función del Pentateuco. Luego llegamos a lo que se llaman los profetas anteriores. A partir de la Biblia Septuaginta, dijimos, hermanos, conocemos a los profetas anteriores como libros históricos, ¿verdad? Un mal título, por cierto, no es hermano propio. Los hebreos en su Biblia le llamaban a estos libros profetas anteriores. Imagínense, eran profetas. Entonces, quiere decir que desde la perspectiva hebrea, Josué, Jueces, Samuel y Reyes son libros proféticos, no históricos. Y entonces allí entendemos mejor. Cuando decimos que son libros históricos, le perdemos, hermanos, todo el sentido a los libros, porque entonces le quitamos su mensaje profético y lo hacemos historia. Y entonces el mensaje se pierde, ¿verdad? No es lo mismo decir es un libro profético que decir es un libro histórico. Y luego, hermanos, confundimos la idea de profético con adivinar el futuro. Decimos que libros proféticos son Daniel, Apocalipsis. Ahí viene la mala interpretación de eso, ¿verdad? Porque profético es una denuncia, es un mensaje de Dios. Y los libros de Josué a Reyes eran libros que traían una palabra de Dios, un mensaje de Dios. A eso se le llama proféticos. Se le llama anteriores al exilio, hermanos. Entonces ahí tenemos Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Como ya lo expliqué, forman lo que se llama la línea deuteronomista y tienen la intención de explicar, ya lo dije hace un ratito, por qué, si Dios había prometido la tierra que conquistan en Josué, por qué, si Dios había prometido que él era el rey y que iba a gobernar, ¿por qué se pierde eso en el libro de los Jueces? Se nota cómo Israel va en la decadencia. Luego, ¿por qué si no había monarquía, cómo es que Israel llega a tener monarquía? Eso se explica en los libros de Samuel. Cómo la monarquía fracasa en Saúl. Y también los libros de Samuel tienen una intención, explicar por qué la monarquía, aunque no era el plan de Dios, ahora sí es aceptado por Dios. Y la manera de explicarlo es decir que, bueno, no, la intención de Dios no era que hubiera reyes, pero entonces él escoge a uno, que es la casa de David, ¿verdad? Entonces los libros de Samuel tienen, les dije ya, la intención, hermanos, de justificar la monarquía de David en Israel. Y los libros de los reyes nos explican cómo esos reyes fracasaron al proyecto. Fíjense, ¿cuál es la medida? En la medida en que los reyes se apartaban del modelo de David, eran malos. Si se ajustaban a David, eran buenos. Y si no se ajustan al modelo de David, son malos. Y los libros de los reyes terminan precisamente, hermanos, ¿verdad? Si ustedes los leen, pues terminan en el exilio. Ese es el propósito, cómo Israel llega de la conquista de la tierra al exilio. Ese es el gran tema. Después tenemos a los profetas posteriores, ¿verdad? Y entonces aquí, hermanos, el autor dice que habla de los profetas del siglo VIII, es decir, empezando con Amós. Nosotros a esta parte le llamamos los profetas y los dividimos en mayores y menores, que es también otro título muy errado, ¿verdad? Que la Biblia no le llama así. Le llama profetas posteriores. Eso incluye a los 12 profetas que nosotros conocemos como menores y a los grandes profetas, hermanos, que serían Jeremías, Isaías, ¿verdad? Si ustedes notaron allí en su material, el libro de Daniel no va incluido. Pero si ustedes vieron su material, Daniel no va incluido ahí, ¿verdad? Ahí están, hermanos. Empieza con Amós. ¿Y por qué el autor empieza con Amós? Porque Amós es el primero de los profetas.
en el siglo VIII, imagínense, 800 años antes de Cristo, aparecerá Amós y también aparece Oseas, uno en el norte y otro en el sur. Y también se le llama los profetas escritores, es decir, ya cuando empieza a darse la literatura profética. Los profetas empiezan a escribir. No ellos, hermano. No es que Amós quizás escribió su libro, pero ya cuando el testimonio de los profetas queda por escrito, a eso se le llaman los profetas escritores. Y entonces empezamos con Amós, Oseas, Isaías. Miren el orden que ustedes ven hoy, siglo VIII, ya por los 800 años antes de Cristo. Después aparece Isaías, unos 700 y tantos años antes de Cristo. Miqueas, que es contemporáneo de Isaías. Después se dividen los profetas del siglo VII antes de Jesús, ¿verdad? Allí entrará Jeremías, Sofonías, Nahum y Habacuc. Estos profetas son contemporáneos, hermanos. Es decir, muchos de estos profetas dieron su palabra al mismo tiempo en diferentes lugares. Imagínense qué interesante, que mientras un profeta estaba al norte hablando una cosa, en otra región estaba otro profeta hablando exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, los profetas del siglo VII, Jeremías, que Jeremías tiene una cualidad, escribe antes del exilio y también escribe durante el exilio. Sofonías, Nahum, Habacuc, que también escribe, hermanos, antes de la invasión de Jerusalén. Habacuc es un libro maravilloso que hay que leer, hermanos. En 3 capítulos dice mucho, ¿verdad? Cómo en Judá está gobernando Joaquín, el último rey perverso. Y entonces Habacuc le reclama a Dios y aparecen los caldeos. Ahí aparece por primera vez una nación que se levantará y va a ser instrumento. Entonces, vean cómo los libros van mostrándonos la historia, ¿verdad? Los asirios están molestando a Judá, pero Dios le dice a Habacuc que se va a levantar el pueblo de los caldeos, es decir, Babilonia, y va a destruir a los asirios. Ajá. Entonces, ahí vamos viendo cómo el proceso histórico se va viendo en los mismos profetas. También tenemos a Abdías, y luego en los profetas posteriores está el otro bloque, que son los profetas del siglo VI. Ahí hay que ubicar a Ezequiel. Ezequiel, que es un profeta que habla en el exilio. También Ageo, que es posexílico, ¿verdad? Porque Ageo ya hablará de la reconstrucción del templo. También aparece Zacarías, que es posexílico, y otros libros proféticos que el autor ubica como Jonás, Joel y Malaquías. Es decir, mayormente, ¿verdad? Al siglo VI. Especialistas, los biblistas los ubican ahí. Entonces, miren, por eso es que este libro, hermanos, si ustedes lo leen, este material, y si lo leen así cronológicamente, se darán cuenta que este material está fabuloso porque ha ubicado los profetas en bloques cronológicos. Los profetas posteriores, los del siglo VIII, y ahí entonces menciona los que han predicado. Los del siglo VII, y ahí menciona a todos los profetas del siglo VII, y a los profetas del siglo VI, y ahí los menciona a todos. Igual, los ubica preexílicos, exílicos y posexílicos. Ustedes deben leer esto, y si ya lo leyeron, tienen que haberlo leído. Este material por eso está fabuloso, porque está bien seccionadito el mensaje de cada uno de ellos. Cuando los ubicamos a los profetas en su contexto histórico, entonces entendemos mejor, hermanos, la palabra, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, Ageo. ¿Por qué Ageo, se los dije en clase, por qué Ageo proclama aquella palabra de la gloria de esta casa será mayor que la anterior? Pues si nosotros decimos eso, hermano, ¿verdad? Cuando yo hermano, en el culto, en la vigilia, decimos eso, ¿verdad? Cuando vamos a salir de la cuarentena, decimos eso, hermanos, la gloria va a ser. Pero a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo, ni por qué. Es más, no sabemos ni que Ageo lo dijo. Pero cuando sabemos que Ageo lo dijo y lo ubicamos en su contexto histórico, entendemos por qué lo dijo. Ageo está hablando del nuevo templo que están reconstruyendo, hermanos, Zorobabel, Esdras, todos estos, que han regresado del exilio. Entonces, el pueblo desanimado llora, ¿verdad? Y Ageo se levantará y entonces dirá, miren, la gloria de esta casa, es decir, del nuevo templo que van a reconstruir después del exilio, será más glorioso que el templo de Salomón, que fue destruido en el 586.
Pero para entender el mensaje de los profetas es clave ubicarlos en su contexto histórico. Hermanos, toma vida. Por ejemplo, cuando leemos a Ezequiel, Ezequiel habla de un nuevo templo, hermanos, y que habrá un nuevo templo. Entonces, ¿por qué Ezequiel habla de un nuevo templo? ¿Por qué? Si ustedes ven en los libros, estos libros comunes, la gente cuando lee a Ezequiel habla del templo, ¿verdad, hermano? Del milenio, después que pasa tribulación y todas esas cosas, pero eso pues sí, esos son inventos. Cuando ubicamos a Ezequiel en su de cuando Israel regrese del exilio, habrá un nuevo templo. Entonces, eso nos va dando a entender. ¿Se fijan cómo ubicar? Lo estoy repitiendo hasta la saciedad. Ubicar los escritos, ubicar a los profetas en su contexto histórico y político, nos hace entender el mensaje de cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, y por último, el último bloque, él habla de los escritos, que a la cabeza de este grupo, así dividían los hebreos, así dividen los hebreos la Biblia, hermanos. Pentateuco, profetas anteriores, posteriores, y los otros escritos. Y ustedes se fijan cada vez que Jesús o los demás hablan, dice hermanos, la ley, los profetas y los escritos. Siempre, siempre se habla de la ley, los profetas, la ley, el Pentateuco. Los profetas, entendiendo los anteriores, los posteriores y los otros escritos. Entonces, los otros escritos están encabezados por los salmos. Ahí vamos a tener también, hermanos, los libros de Job, Proverbios, Ruth, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Y luego aparecerá en los otros escritos la literatura apocalíptica, que es la más tardía, es decir, es la última, ya cuando el periodo helénico está, y ahí se ubica Daniel. Y aquí este autor ubica, hermanos, primero, segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Vean ustedes entonces cómo la línea cronista se ubica, hermanos, después del exilio, ¿verdad? Y pertenece a los otros escritos. Es decir, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías no corresponden a los profetas, sino que a los otros escritos. Bien, esa es, hermanos, el cuadro que ustedes tienen en este material. Me encanta, por eso se lo repito y se lo vuelvo a decir, hay que leer este material y en el orden en que el autor los ubica es fabuloso, porque ese es el orden en el que Pentateuco se escribió. Vaya, ustedes ven, hermanos, que aparece Daniel al final, ¿verdad? Y aparece Crónicas al final. Pero si nosotros agarramos nuestras Biblias, Daniel, hermanos, está entre los profetas. Pero es que nuestras versiones han cometido el gravísimo error de seguir la línea de la Septuaginta, de la Biblia griega. Y entonces ahí es donde nos enredamos. Si ustedes pudieran agarrar una Biblia y poner ese orden en el que está en su material, entenderíamos mejor la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Daniel no está donde debería de ir. Imagínense que en nuestras Biblias, Daniel, hermano, aparece después de Isaías, ¿verdad? Entonces eso no es correcto. O Daniel, hermanos, parece que está entre los profetas, ¿verdad? Usted lo ve antes de Oseas. No, están mal ubicados, están mal ubicados. Pero si los ubicamos de acuerdo al material que ustedes tienen, eso le da belleza. ¿Cuándo escribió Daniel? ¿Antes de quién? ¿O Daniel se escribió después de qué? ¿Amós escribe en qué fecha? Incluso si agarran su material, el autor va a dar las fechas probables de la escritura de cada libro. Entonces van a dar cuenta, hermanos, que las versiones que tenemos de la Biblia, que han ubicado mal los libros, de acuerdo a la versión la griega, eso es lo que nos enreda. Pero si pudiéramos poner otra vez en bloques cronológicos los libros, lo entenderíamos mucho mejor. Tampoco significa que el Pentateuco se escribió antes de algunos libros, pero por lo menos para entender el orden, ¿verdad? Sería interesante colocarlos de esa forma. Bueno, esto sería, hermanos, como el panorama general, ¿verdad? De todo el Antiguo Testamento. Ahora, si nos metemos al libro por libro, pues ya esto es una cosa todavía más extensa y habrán dudas con respecto a cada libro. Voy a quedarme hasta aquí para el siguiente bloque de preguntas. A ver, todos pueden preguntar. Voy a dejar abierto. Pregunta, ¿a qué época hace referencia los libros apocalípticos del Antiguo Testamento? No sé, ¿cómo puedo ver otra vez el chat?
Hoy sí me escucha, hermano. Sí, Hoy sí se me escucha bien. sí, lo escucho. ¿Quién habla? Armando Medina. Ah, dígame, hermano. No, fíjese de que quizás dudas no he tenido del material porque está bien, bien explicado, ¿verdad? La verdad que es Sí, bien está bien práctico. está interesante cómo da las divisiones desde el inicio hasta al final. La verdad que yo hasta donde pude llegar fue a Proverbios, ahí me quedé en la lectura. Pero lo que pude leer de ahí para atrás me pareció bastante interesante las posturas que menciona el libro. Y algunas cosas que creo que fundamentan nuestra fe, porque nos damos cuenta para qué fue escrito el Antiguo Testamento y para quién fue escrito. Y como usted lo decía en el material, como usted lo decía, que cuando entendemos el objetivo, entendemos más mejor el mensaje, porque aquí dice un apunte aquí, cuando entendemos su contexto histórico y político, podemos entender mejor el Sí, mensaje, así es. ¿no? Ajá, Sí, es clave eso. y Bueno, hermano. ver cómo enlaza las escuelas deuteronómicas en las divisiones que tiene, porque ahí viene marcando las divisiones, el Pentateuco, los profetas anteriores, los posteriores, y hasta llegar hasta donde yo llegué, que son los otros escritos, ¿no? Hasta ahí yo. Sí. Ok, bueno, gracias, hermano. Sí, el material está bien, bien bonito, hermano. Este material que ustedes tienen. Y eso lo pueden enriquecer con otros libros de introducción, hermanos, postura, ¿verdad? Algunas que serán divergentes entre autores, pero este libro es como una guía bien, bien interesante. Y lo que me gusta es que va ubicando los libros en su proceso histórico de manera cronológica. Bien, había una pregunta ahí de los libros apocalípticos. Fíjense que yo no sé, hermanos, cómo volver a ver el chat. A ver, voy a leer. ¿A qué época hacen referencia los libros apocalípticos del Antiguo Testamento? ¿A nuestros tiempos o a alguna época específica del Antiguo Testamento? Ok. Bien, los libros apocalípticos, hermanos, déjenme decirles que la apocalíptica es como un género literario. Es un género literario que los judíos crean para hacer resistencia. La literatura apocalíptica, pues nace precisamente, hermanos, en el exilio. Y sucede que cuando ya Israel entiende que ya no hay profetas, porque se acaban los profetas. El último profeta conocido es Malaquías para ellos. Entonces, cuando ya no hay profetas, Israel entiende que si ya no hay profetas, entonces tampoco ya hay palabra de Yahvé, de Dios, ¿verdad? Y como Dios ya no habla porque ya no hay profetas, entonces ellos crean una especie de literatura en la que eso no es profecía, la apocalíptica no es considerada profecía. Por eso es un error, hermano, cuando la gente dice que el libro de Apocalipsis es profético. Es una, es una contradicción, es como decir que es queso duro blandito. ¿Verdad? O sea, ¿qué es? Pues, ¿es profético o es apocalíptico? No, la apocalíptica no se entendía como género profético, no lo es. Por eso es que Daniel no está en los profetas, está en la apocalíptica. La apocalíptica, como género literario, tiene la intención de dar esperanza al pueblo, pero no como profecía, no es profecía, pero es un mensaje de esperanza. Aparte de que es un mensaje de resistencia. Y la apocalíptica tiene ciertas cualidades, tiene ciertas características. Uno es que utiliza un lenguaje que hay que decodificar. Por eso utiliza símbolos, hermanos, utiliza figuras, utiliza números, colores, ¿verdad? Ustedes ven, entonces aparece el 7, el 3, el 144,000, el 1000. Esa es una característica de la literatura apocalíptica. Utiliza mucho los números, los colores, aparece un dragón color escarlata, un caballo amarillo, uno negro, etcétera. La figura grotesca, ¿verdad? De plagas, langostas. También se utiliza los símbolos de cósmicos, las estrellas, la luna que se pone roja. Todo eso, todas esas son características apocalípticas.
Entonces, el libro de Daniel es un libro muy apocalíptico, ¿verdad? Muy, muy apocalíptico. ¿Y por qué se habla en lenguaje, hermano, que hay que decodificar? Porque los que leían los libros apocalípticos tenían que saber el código, así como el código Morse, ¿verdad, hermanos? Ustedes y yo quizás nunca hemos hecho eso, pero quien sabe Morse, clave Morse, entiende, ¿verdad? Que yo no sé cómo es, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, que un puntito, pip, podría significar A, ¿verdad? Dos puntos, pip, pip, en la B. Estoy inventando. Pero quien sabe eso puede leer, ¿verdad? Eran códigos. Y entonces la gente que recibía la literatura apocalíptica, ellos entendían los códigos. Entendían qué significaba, por ejemplo, el número 3, qué significaba 3 y medio, ¿verdad? Ustedes ven que Daniel dice que serán 1260 días, que el Apocalipsis de Juan retoma. Esos códigos la gente los entendía. El 666, el 144,000, y vivieron y reinaron 1000 años, que eran 7 plagas, 7 sellos, todos esos números, todos esos colores, todas esas figuras, la gente que leía, y el problema es nosotros hoy que no sabemos el código. Entonces estamos inventando que el 666 es la vacuna que nos va a poner Bill Gates contra el coronavirus. Y por eso, desde el momento en que la gente empieza a hablar, yo no me creo esos mensajitos de WhatsApp, hermano, que dicen, hermano, que nos va a poner la vacuna y que ahí va el microchip y que este es el 666. De entrada, eso es falso. Falso. Porque Juan, el Apocalipsis, no tiene nada que ver con vacunas ni con microchip. Entonces, dejen de andar creyendo ustedes, ¿verdad?, en esas tonteritas que no tienen nada que ver. La apocalíptica es un mensaje de esperanza que venía en código. ¿Y por qué lo escribían así en código? Porque la literatura apocalíptica surge cuando hay invasiones de imperios. Cuando Babilonia, Persia, Grecia y Roma invaden a Israel, aparecen los apocalípticos. Es decir, empiezan a dar mensaje de esperanza, de resistencia, y el mensaje está codificado. Por si se encontraban esos libros, hermanos, si algún enemigo del imperio encontraba esos libros, pues no los entendieran. Por eso es que van en símbolos, en códigos. Eso jamás hay que tomarlo al pie de la letra. Que la luna se va a poner roja. Esos son códigos que va a durar 3 años y medio. Eso no es literal que va a durar 3 años y medio, o 7 años, o 1000 años. Esos son códigos que había que interpretar. Entonces, la literatura apocalíptica nace en situaciones de invasión, ¿verdad? Con Babilonia, judíos escribieron ese tipo de libros. Corresponden a esas épocas, hermanos, de las invasiones. Vaya, el último libro del que tenemos conocimiento, Daniel, por ejemplo, hay que ubicarlo en el periodo de Grecia. Cuando Grecia ha invadido a Israel, se da la obra de Daniel. Y entonces el libro de Daniel utiliza las figuras, hermanos, de los otros imperios para decir que hay que resistir, ¿verdad? Hay que resistir. El último libro apocalíptico que tenemos nosotros, que es el Apocalipsis de Juan, pues hay que ubicarlo en su contexto histórico. Hay que ubicarlo, hermanos, a principios del siglo II, cuando Roma está, hermanos, haciendo unas persecuciones a finales del siglo I, cuando Roma está persiguiendo, hermanos, a los cristianos. Entonces, los dirigentes de las comunidades, en este caso Juan, trata de dar un mensaje, ¿verdad?, a la comunidad de fe para que hagan resistencia al imperio romano. La bestia del Apocalipsis es el imperio romano, el emperador, ¿verdad? Y entonces, que está persiguiendo a los cristianos. Y el escritor de Apocalipsis les manda un mensaje de resistencia y de esperanza. Hay que ubicarlo allí. Jesús, incluso los evangelios tienen partes apocalípticas. Mateo 24 es, hermanos, claramente, y Marcos capítulo 13, son porciones apocalípticas, porque entonces hablan de señales, ¿verdad? Todas esas señales de que habrá terremotos, guerras, tribulación, etcétera, y los cielos se conmoverán, las estrellas. Todo eso es parte de la apocalíptica. Es decir, que Jesús también utiliza en algún momento lenguaje apocalíptico. ¿Qué nos dice a nosotros la literatura apocalíptica para estos días, hermanos? Bueno, el único libro apocalíptico que tenemos en el Nuevo Testamento, les dije, es el Apocalipsis propiamente, y esas porciones de los evangelios.
pero por supuesto no corresponden a nuestra historia. Sin embargo, hay un mensaje. Hoy, por ejemplo, Apocalipsis debe ser releído en el contexto, porque las preguntas que debemos hacernos nosotros son, ¿hay algún imperio actualmente que está comportándose como Roma, como Babilonia, como Grecia? ¿Hay actualmente un imperio? ¿Hay alguna nación que tenga intenciones imperialistas? ¿Una nación o algunas naciones que tengan intenciones imperialistas? Si las hay, existencia y de esperanza. Miren, hermanos, ese es otro tema, ¿verdad? Pero esta pandemia, esta cuarentena y todo esto del coronavirus debería de hacernos releer el libro de Apocalipsis. Yo los domingos en las transmisiones de mi iglesia, en Facebook Live, bestias del Apocalipsis no son las mismas, porque cuando Juan escribió era Roma, pero esas bestias, detrás de ellas está el dragón. Es decir, el dragón va a utilizar diferentes bestias. Cuando una ya no le sirve, pues escoge otra. Primero fue Asiria, fue Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Después levantará otros imperios, hermano, el imperio español. Y hoy actualmente, pues, ¿quién puede negar, hermanos, que hay naciones como los Estados Unidos, Rusia y China, que son las nuevas potencias imperialistas del mundo? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir sobre esto, hermanos? Esto de la pandemia deberíamos de verlo con otros ojos, hermano. No es así nomás. No, no es así nomás. No crea que esto del virus y que estemos en las casas, las economías, nosotros deberíamos de ver esto con otros ojos. Hay gente interesada en meternos miedo en este momento. O sea, esta es una guerra de miedo, hermanos, entre potencias imperialistas que quieren gobernar el mundo. Eso del nuevo orden mundial y el nuevo gobierno, todo eso puede parecer ahí medio paranoico, pero hay nuevas bestias. O sea, las bestias del Apocalipsis no son las mismas, son otras, pero el dragón es el mismo. Entonces, la literatura apocalíptica debería de decirnos algo a nosotros, no terror, sino cómo mantener nuestra esperanza en medio de las tribulaciones. Cómo mantener, hermanos, nuestra fe en medio de la persecución. Cómo mantenernos al cordero en medio de la persecución del dragón. Y cómo el dragón va a utilizar a sus bestias, a la bestia y al falso profeta y a la gran ramera, que son tres instrumentos, ¿verdad? Un día, si quieren, hacemos una conferencia solo de eso, hermanos, si ustedes gustan, ¿verdad? Me encantaría, de cómo los instrumentos del dragón, la bestia, el falso profeta y la gran ramera, siguen siendo los instrumentos que el dragón utiliza para batallar contra los santos. Pero el mensaje del Apocalipsis y de toda la literatura apocalíptica es uno. Aunque los imperios se levanten, el Dios de los cielos va a triunfar sobre ellos. Por eso el libro de Daniel muestra, hermanos, que hay unas bestias, ¿verdad? Pero que el reino de Dios va a vencer a esas bestias. Y también lo presenta en una figura, la estatua de Nabucodonosor, que tiene oro, plata, pero también aparece una roca que viene y destruye esa imagen. Y esa roca es el reino de Dios. Entonces, el mensaje de la apocalíptica siempre es esta. Aunque se levanten imperios, aunque se levanten naciones que opriman al pueblo de Dios, el reino de Dios siempre va a vencer. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Entonces, sí, tiene un mensaje que darnos la apocalíptica de los judíos a nosotros. Sí, tiene mucho mensaje. Aunque sea diferente contexto político y social e histórico, el mensaje siempre es el mismo. Por eso en el Apocalipsis el tema central es la victoria del Cordero. No es el anticristo, hermano. El mensaje del Apocalipsis es la victoria del Cordero y la victoria de los que siguen al Cordero. O sea que en esto somos más que vencedores, hermanos. Aleluya. Amén. Bueno, a ver, ya me emocioné hablando. Excelente, pastor. Excelente, gracias, gracias. A ver, ¿alguna otra duda, hermanos? Tenemos tiempo todavía. Solamente que nos está dejando muy picados, pastor. No, por eso les digo que hagamos otra conferencia solo de apocalíptica. Cuando se refiere a la bestia, se está refiriendo a lo que podemos llamar a Satanás, digamos. No, es que si ustedes perdón, al dragón. Perdón, al dragón.
No, el dragón es el que está detrás de la bestia. Ustedes leen Apocalipsis capítulo 13, se van a dar cuenta que el dragón tiene una lucha contra la mujer, ¿verdad? Ya para más o menos, ya me están metiendo en el rollo. El dragón tiene una batalla contra la mujer, hermano. La mujer es la comunidad de fe. La mujer de Apocalipsis 12 es la comunidad mesiánica. Y el dragón quiere destruirla, a ella y a sus hijos, ¿verdad? Entonces hay un pleito entre el dragón y la mujer. Y eso lo dice Apocalipsis 3, hermano. Es que es la misma batalla, ¿verdad? La serpiente contra la descendencia de la mujer. Ese es el pleito. Entonces, Apocalipsis 13 nos muestra que el dragón va a utilizar instrumentos para hacer la batalla. Y entonces utiliza una bestia que sube del mar, que es la bestia política. Y luego aparece otra bestia que sube de la tierra, que es la bestia religiosa. Y después aparece, hermanos, otro personaje raro que es una ramera. Entonces, la ramera representa el mercado, la economía mundial, ¿verdad? Con la que se acuestan y fornican los reyes de la tierra. Es decir, los gobiernos del mundo, hermanos, se prostituyen por dinero. Ese es el mensaje. Entonces, la gran ramera es la economía. Vaya, miren en esta pandemia, hermanos, en esta situación. ¿Qué es lo que tiene abatidos a los grandes empresarios de este país? La economía, abrir los negocios. Que se muera la gente no les importa. Ellos quieren abrir su negocio, ¿verdad? Porque su negocio es eso, hacer dinero, no la vida. A ellos no les importa, hermanos, si la gente se muere o no. Si los trabajadores se mueren, pues compran, ponen otro, ¿verdad? Ese es el gran pleito del mundo ahorita, hermanos. Nos estamos debatiendo entre la muerte de los pobres, porque no son los millonarios los que van a morir, la muerte del pueblo y la economía. Entonces, los grandes empresarios, lo que les importa es la economía. Ellos están preocupados porque están dejando de ganar. A ellos no les importa que estén muriendo miles de gente. Por eso se le llama la gran ramera, porque la economía mundial, el dinero, mamón, la riqueza, con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. Es decir, los reyes de la tierra le venden su alma, hermanos, a la economía. Con tal de acostarse con ella, pagan lo que sea. Miren qué interesante. Luego, la bestia del falso profeta, la bestia que sube de la tierra, es la ideología religiosa, ¿verdad? La falsa religión, en todos los sentidos. Y la bestia que sube del mar es la política, ¿verdad? Entonces, la política, la falsa religión y la economía, esos son los tres instrumentos que utiliza el dragón para hacerle guerra a los santos. Entonces, por eso dice el capítulo, los santos, los que siguen al Cordero, no deben caer en la tentación de la ramera, pero tampoco deben caer en la tentación del falso profeta, que el falso profeta tiene una intención, que nos inclinemos a la bestia. Es decir, que todo lo que digan los gobiernos, sí, amén, amén. Esa es la intención del falso profeta. Y la bestia que sube del mar, que es la política, que trata de engancharnos y de decirnos que lo que ellos hacen está bien, ¿verdad? Entonces, esos son los tres instrumentos que utiliza el dragón. Detrás de estas bestias está el dragón, Satanás, la serpiente antigua. Miren qué interesante la apocalíptica. Entonces, por eso es que los judíos inventaron esta literatura, hermanos. Y Daniel en el Antiguo Testamento, Daniel es un libro maravilloso de apocalíptica. Hay que saber distinguir entonces qué representa cada imagen, ¿verdad? Y la resistencia. Por eso, ustedes se fijan en Daniel, ¿cuál es el tema? La resistencia. ¿Qué hace Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Resistir. Si no se inclinan ante la estatua de Nabucodonosor, van a ir a parar al horno. ¿Y qué hacen ellos? Resistir. Dios los va a librar. ¿Qué hace Daniel, hermanos? No ores, Daniel, porque te vamos a mandar al foso de los leones. ¿Qué hace Daniel? Resiste. ¿Qué hacen los hebreos en el palacio? Resisten, no comen la comida del rey. Entonces, todo el libro de Daniel es un libro de resistencia, ¿verdad? Cuando las bestias se levanten, hay que resistir. Maravilloso, la apocalíptica es hermosa, hermanos. Es inferior a la profecía. ¿Por qué es inferior? Pero es buenísimo. Tiene un mensaje bueno. Bueno, a ver, ¿alguna otra duda, preguntas, hermanos? Siervo, ¿me escucha? ¿Sobre el libro? ¿Me escucha, hermano? Podríamos decir... No entendí quién habla. Armando Medina. No se le oye bien.
No se ve bien. Es que sí está algo mal la señal por rato. Bueno, entonces voy a dejar la pregunta ahí para que tal vez a alguien más se le ocurra. No le oímos. No se oye. Se ve como que es Optimus Prime de los Transformers. Sí. Ok, si gustas, pero bueno, no se le entiende. A ver, hermano. A ver. Aquí en el chat. Bien, no hay preguntas, ¿verdad? Hermano Ney, Dígame, hermano. esta pregunta venía de la segunda clase que tuvimos, de acuerdo a lo que era de Isaías, Sí. que por qué lo relacionaban con el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios. ¿Por qué a Isaías se le relaciona con los evangelios? Sí, con lo más que todo con lo del Mesías. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que hablábamos, ¿se acuerdan en clases, hermanos, que el Nuevo Testamento tiene una característica, hermano, y es que hace una relectura del Antiguo Testamento. Y hay que decirlo así, sin tanta vuelta. Los autores del Nuevo Testamento utilizan los textos del Antiguo Testamento y hacen como una interpretación. Cuando Mateo dice, hermanos, que a Jesús se le llama Emmanuel, y con esto se cumplen las palabras del profeta. Se van a eso, hermanos, se darán cuenta. Así lo interpreta Mateo, ¿verdad? Así lo interpreta Mateo. Pero si leemos el texto, hermanos, de Mateo, Mateo y Lucas son los que más hacen uso de eso, del Antiguo Testamento, y hacen relecturas, ¿verdad? Relecturas del Antiguo Testamento. Mateo lo hace a cada rato, hermanos. A cada rato dice para que se cumpliera la escritura. Pero cuando vemos la escritura resulta que en el contexto histórico en que se dice no tiene nada que ver. Por ejemplo, que dice Mateo 1, ¿verdad? Ya que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo esto se dio para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y claro, se refiere a Isaías, hermanos. Pero cuando leemos a Isaías, pues resulta que no está hablando realmente del nacimiento o profetizando el nacimiento del Mesías, ¿no? Isaías está hablándole a un rey y le dice que su mujer va a dar a luz un hijo, ¿verdad? Entonces, los escritores del Nuevo Testamento usan de manera libre los textos del Antiguo Testamento y los releen. Hacen una relectura. Nosotros diríamos que es como una aplicación, pero es que esa palabra no es correcta. Es aplicación, no, sino es una relectura que ver. Pero los evangelistas, al releer los textos, ellos dicen, ¿verdad? Que sí, que el texto se refería a eso. Entonces, por eso es que cuando nosotros ahora leemos los nuevos textos, los evangelios, los leemos así como lo entendieron los evangelistas, ¿verdad? Pero originalmente no tienen nada que ver con eso. Son relecturas que han hecho los evangelistas. Y de los evangelistas nos han llegado a nosotros y entonces nosotros así los leemos. Por eso es que ahora los cristianos, después de 20 siglos, ya repetimos lo mismo. Que Isaías profetizó el nacimiento de Jesús, que Isaías profetizó esto, que Isaías profetizó aquello, que los salmos profetizaron esto.
probablemente los escritores del Antiguo Testamento no estaban pensando en eso, ¿no? Sino que los escritores del Nuevo Testamento son los que lo interpretan así. Y eso nos llega a nosotros. Y ahora nosotros lo repetimos así, ¿verdad? Una pregunta, Pastor Neri. Dígame, hermana. Capítulo 53 de Isaías, donde él dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, se refería a Jesús. No, en Isaías no. Cuando en Isaías se escribe eso, ahí está hablando de la comunidad del exilio. Es decir, los israelitas fieles que en el exilio se mantuvieron fieles a Dios y que proclamaban la consolación de Israel, a esa comunidad, al grupo de judíos en el exilio, allá en Babilonia, un grupo de judíos se mantuvieron fieles. Y ellos se encargaron de proclamar buenas noticias y consuelo a Israel. Entonces, cuando Isaías dice que él herido fue, se refiere a esa comunidad, que se le llama el siervo sufriente. Es decir, como el en medio de la tribulación, predicar consuelo a Israel en medio del desierto. Eso es el contexto original. Sí, sí. Ahora, el evangelista, es porque, dígame. Sí, no, es porque nosotros lo agarramos de esta manera, como dijiste, 20 siglos después, nosotros lo predicamos y lo interpretamos quizás de esta manera, porque dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces, cuando Isaías hace esta afirmación o da esta palabra, lo hace en profecía o lo hace para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel, en el exilio, ¿verdad? Pero los evangelistas, cuando ya releen eso, lo aplican a Jesús. Por eso es que nosotros hoy hablamos así, ¿verdad? Porque tomamos la lectura que hicieron los evangelistas. O sea, es válido, es válido. Es válido. Para Bueno, nosotros, gracias, el siervo sufriente de Isaías, que en aquel entonces no es Jesús, pero para nosotros el verdadero siervo sufriente hoy es Jesús. Es ¿verdad? Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Bien. A ver, hermanos. ¿Algunas consultas, dudas? Si no, pues vamos cerrando. Ya es hora del cafecito. Bendiciones, hermano. Amén. Allí, pues, con respecto a los pasajes que usted está mencionando, me atrae mucho la atención en el sentido de que cómo podemos tomar entonces nosotros esos pasajes, porque los evangelistas no es que los tomaron de forma errónea, no es que le dieron una interpretación errónea, ni como usted lo menciona, una aplicación errónea, ¿verdad? Entonces, pero los tomaron así de esa manera, aplicándolos, bueno, no es aplicándolos, sino que tomándolos de esa manera. Entonces, ¿cómo sería la forma correcta de nosotros considerarlos para poder interpretarlos adecuadamente? Ok. Bien, sí, es clave decir, no es que los evangelistas, ellos lo toman de manera caprichosa, ¿no? Yo lo voy a agarrar así. No es que se equivocaron en la interpretación. Los evangelistas saben cuál es la aplicación original, a qué se refieren. Pero es que fíjense, hermanos, que en la literatura hebrea eso es permitido. Pablo lo hace a cada rato, ¿verdad? Los evangelistas lo hacen a cada rato. Vean ustedes, por ejemplo, Pedro, cuando escribe Lucas el discurso de Pedro, el día de Pentecostés, Pedro toma al profeta Joel y dice, esto que ustedes están viendo es lo profetizado por Joel. Claro, Joel no está hablando del día de Pentecostés, no está hablando de eso. Pero el escritor dice que agarra a Joel y dice, esto es lo que dijo Joel. Eso es válido, hermanos. A cada rato en el Nuevo Testamento hay una relectura, es la lectura dinámica de la Escritura, lo cual es válido, es válido. No es que lo están interpretando de manera errónea, no, sino que ellos agarran el texto, lo releen, lo actualizan y lo aplican.
Entonces, ¿cuál debería de ser nuestra interpretación? Bueno, yo creo, y me parece excelente esta pregunta, ¿qué deberíamos entonces decir? No, miren, Isaías 53 no, porque Isaías no está hablando de Jesús. Yo creo, hermanos, que debemos hacer las dos cosas. Lo primero es, cuando agarramos el texto, darle su aplicación original, ¿verdad? Dar la aplicación en el contexto histórico y decir, miren, Isaías cuando habla de esto se refiere a la comunidad del exilio. Pero también hay que hacer el ejercicio de los evangelios, porque ahí está, o sea, los evangelistas interpretaron el texto histórico a la luz de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros a la luz de quién deberíamos de interpretarlo? Bueno, como ya tenemos los evangelios, cuando nosotros leemos Isaías 53, desde la perspectiva de los evangelios, debemos ver a Jesús ahí, debemos verlo y lo vemos. Pero no por eso debemos perder de vista el contexto histórico. Entonces yo creo que debemos mantener las dos posturas. Si entendemos que históricamente el texto se refiere a esto, bien podemos entonces también con toda libertad decir, los evangelistas lo interpretaron a la luz de Jesús. ¿Cuál debe ser mi interpretación? Las dos, ¿verdad? Las dos. Yo debo tener claro el contexto histórico, pero también como cristiano, como evangélico, debo entender que los evangelistas leyeron esos textos a la luz de Jesús. Entonces, digamos que la última aplicación, la última relectura es la que se hace en Jesús. Históricamente era esto, pero a partir de Jesús hay una nueva lectura que es Jesús. No sé si me doy a entender, las dos cosas debemos hacer, hermanos. Ser fieles a la interpretación histórica, pero también desde la perspectiva evangélica aplicarla a Jesús, ¿ya? Entonces, no se sientan mal de que, entonces, ¿qué debo decir? ¿Era esto o aquello? A las dos cosas, a las dos cosas. No sé si me di a entender, hermano. Sí, hermano, sí, muchísimas gracias. Me llama pues bastante la atención en el sentido que usted menciona la importancia de trabajar las dos y no una de forma aislada, pues lo que muchos cometen el error de tal y como está y ya quieren aplicarlo y de forma errónea, ¿verdad? Me encanta, me fascina lo que usted menciona en el sentido de que estos pasajes de esta manera en el Antiguo Testamento pueden recaer o más bien nos llevan al final a Jesús. Eso creo que es de verlo y valorarlo bastante, porque sin importar pues el pasaje que estemos considerando, al final el propósito es que nos lleva a Jesús. Entonces eso me llama mucho la atención y me encanta, me fascina.